Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:01. Estamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión, piloteando de la máquina, en una semana que viene calurosa, pero obviamente estamos en verano y hay que disfrutarlo. Y estamos aquí en una ciudad vieja que todavía sigue casi vacía. Supongo yo que en febrero la cosa va a cambiar. Esta semana, amigos, vamos a seguir la tónica de enero, que es una semana surtida, realmente surtida. Vamos a ir cambiando de muchos temas, más allá de vamos a hacer algo muy extraño en La Máquina de Pensar, porque por un lado vamos a presentar un libro que todavía no se presentó, que no está impreso, y por otro lado ni siquiera se va a presentar acá en Uruguay. Se trata de un libro chileno y para eso vamos a darle la bienvenida a un amigo, a un periodista, un escritor conocido en Chile, Patricio Hidalgo. ¿Cómo andás? Muy bien, Pablo, un gusto estar acá de nuevo. Debe ser ya la quinta que estamos. Es cierto, sí. Patricio Hidalgo, viniste en su momento, bueno, a veces no me acuerdo por cuántas veces viniste, pero sé que viniste la última vez con Agustín, ¿no? Con Agustín Lucas. Claro, por un libro medio epistolar, entre el ascenso de Sudamérica, de IASA, a Primera División, y el título de Unión Española, que para esos efectos era como que el hombre llegara 2 veces a la luna, digamos, ¿no? Y que ocurriera la misma semana, por lados distintos. Es un libro exactamente que se llama Besala como sabés. Está escrito entre Agustín Lucas, un poeta, un escritor uruguayo, jugador de fútbol profesional, y Patricio Hidalgo, que es chileno, y increíblemente ese libro salió en Córdoba, ¿no? En Argentina. Es algo, se llama Besala como sabés, y la experiencia es una experiencia extraña, digamos, si se quiere, es una experiencia epistolar entre dos amigos, dos conocidos que son hinchas de distintos equipos. En el caso de Agustín, él jugaba en la IASA en Sudamérica, y el tema era si se llegaba a coronar campeón o no, ¿no? Entonces uno sabe que en el largo camino que es un campeonato, a veces hay tropezones, a veces hay... Bueno, y Patricio Hidalgo vino para ser coherente con Besala como sabés, vino con una camiseta de la Unión Española. Sí, mañana jugamos contra Cerro. Le digo a los hermanos de Cerro, de los alrededores de Trócoli, que yo soy una buena persona, en fin, que tengan piedad con los hinchas de la Unión Española, ¿no? Sí, para Cerro va a ser, pero bueno, lo que dicen algunos es que en general te dirían, Patricio, que no vayas con esta camiseta así tan, ¿no? Tan chillona de Unión Española. Sí, afortunadamente viví unos meses acá y no nos vamos a regalar, ¿no? Está bien. No, aparte vas a ir con con el amigo Agustín Lucas. Escribiste también un libro allá de la editorial Lolita, ¿no? Que se llama Soy de la Unión, que es una especie de colección que tienen sobre fútbol, ¿no? Sí, una biografía emotiva de mi vida como hincha, ¿no? Uno tiene una vida como laburante, una vida como marido, una vida como hijo, y también una vida como hincha, y la vida va pasando a través de offside y penales y triunfo y campeonato, en fin, un poco esa era la historia, ¿no? Sos abogado también de la Universidad de Chile, y también hubo el primer libro que leí, es Conversaciones con Diego Maqueira, Game Maverick, que es del 2008, que está muy bien, con Daniel Hoppenheim. Mirá vos, no lo había ubicado. Daniel Hoppenheim, el que estaba en The Clinic después. El editor de The Clinic, que es un diario bien leído en Chile, ¿no? Que ahora creo que no es más ya Daniel Hoppenheim. Pero sigue escribiendo, sigue colaborando. Abandonó The Clinic, por lo menos me dijo. Y bueno, aquel era un libro extraordinario sobre Diego Maqueira, que incluso provocó que le dedicáramos una semana a ese poeta, un poeta no muy conocido aquí en Uruguay. Es un poeta chileno de altísimo nivel y que tiene 2 o 3 libros nada más en toda su trayectoria, ¿no? Sí, es un rulfiano, diríamos, ¿no? Es que escribió un par de libros y se dio cuenta que eso era suficiente. Después ha hecho un par de plaquettes más, exposiciones, pero los libros canónicos son 2. Sí, hizo 2, La Tirana y Los Harrier, y después hizo un libro con fotopoesía, fotopoemas, ¿no? Que también estuvimos hablando, que se llamaba de la Annapurna, no sé qué. El Annapurna mismo. El Annapurna se llamaba, sí. El Annapurna. Bueno, y también tenés, por si esto fuera poco para presentarlo, Patricio, para que vean el contexto de lo que vamos a hablar, de este libro que se llama Idealistas sin ilusiones, que es otro libro de conversaciones, que en este caso con José Salaquet. Pero me gustaría, Patricio, para que los amigos de La Máquina de Pensar te conozcan, es que
también participás en radio como columnista, ¿no? Y Sí. salías en la televisión también. Sí, tuve una época de exposición imprudente, ¿no? Pero sigo la radio, que tiene la ventaja del anonimato facial, la ventaja también para el telespectador o el auditor, que no tiene que ver mi cara. Y la radio sigue siendo una forma de comunicación inmediata, automática, de mucha confianza, sigue siendo un lugar privilegiado para estar, ¿no? Y también en la televisión era de humor, eran como una especie de tiras cómicas. Sí, tratamos trato, breve, digamos, 7 minutos, 8 exactamente, minutos, ¿no? eran una especie de gags Sí, o situaciones. Ir mezclando la parte más académica o más seria también con el humor, porque una vida sin humor sería un error, ¿no? Y también sos docente por lo menos aquí dice que de narrativa de la justicia, ¿no? Sí, inventé un curso en la universidad para no tener que competir con otros profesores más calificados que yo en ramos más canónicos, entonces inventamos un curso que es de Derecho y Literatura, que son dos ramas que se ven muy separadas, pero que miradas de cerca tienen bastante en común, partiendo por el uso del lenguaje, ¿no? Sí, vos sabés que, no sé si te lo comenté alguna vez, pero que el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, el escritor... El español, sí. El español, así como se habla de pacto de ficción, en fin, los teóricos, él en los años 70 elaboró una especie de teoría que decía que todo libro es un contrato, y un contrato con prerequisitos. Y entonces decía que, por ejemplo, que los bestsellers, lejos de ser libros fáciles como se piensa uno, son los más específicos, los que tienen más requisitos y artículos específicos, porque hay un contrato que el lector, si ve que se abandona o se incumple uno de esos artículos, se deja, ¿no? Y le llama precisamente derecho narrativo. Es interesante porque también desde la perspectiva de Sánchez Ferlosio, el lector de bestseller es un sibarita, ¿no? Porque sabe distinguir cada cepa de vino con la mínima diferencia de acidez, digamos. Sí. Porque sabe exactamente el lector de bestseller lo que quiere y no quiere que le den nada más que eso, ¿no? Pidió un Malbec y lleva un Malbec, ¿no? Exactamente, una cosa súper específica. Pero me llama la atención porque también él vinculaba, digamos, la narrativa, la literatura con el derecho. Por supuesto la teoría era mucho más larga, ¿no?, que esto que te estoy diciendo. Pero bueno, tu próximo libro, que todavía no está, creo, editado, no está impreso, está en el proceso, se llama Idealistas sin ilusiones, conversaciones con José Salaquet, y lo hiciste igual que el de Diego Maqueira, en coautoría con Constanza Toro. Sí, la conversación funciona muy bien de a dos, pero también de a tres, ¿no? Cuando uno conversa con una persona que está siendo interrogada por dos, siempre hay uno que no está siguiendo la conversación, que no está hablando, pero está siguiendo la conversación y ve ciertos pliegues del lenguaje, se da cuenta de ciertas cosas. Y también el entrevistado, cuando tiene dos personas, se ve obligado a seducir más, establece complicidades con alguno de los dos, y me ha funcionado muy bien por eso, digamos. Cuando uno conversa solo con alguien, quizás ganan intimidad, pero pierden esa cosa media teatral que agarra el entrevistado cuando es con dos personas, y en el caso de Constanza, ella fue ayudante muchos años de la universidad, tenía una amistad con él tenía una relación media paternal. O sea que el vínculo, digamos, con José Salaquet era más de Constanza que tuyo. Totalmente. Ajá. Yo tuve la idea, digamos, y se lo propuse a ella, que era muy amiga mía, y se lo propuse a él cuando me lo encontré en el cine, después de que había sido profesor mío 10 años antes, viendo una película de que hizo antes del amanecer, antes del atardecer, Boyhood. Sí. Que es una película sobre el paso del tiempo también. Exacto, sí. Y que dura 3 horas y media. Que dura 3 horas y media. Y lo vi a la salida del cine muy cerca de la muerte, digamos, con dificultades para caminar, medio sordo, encorvado. Un profesor que yo había visto con mucha vitalidad, 10 años antes. 10 años antes a veces es una vida para mucha gente, ¿no? Pero no, digamos, no lo entrevistan como profesor universitario, que lo es, digamos, sino como defensor de los derechos humanos. Sí, José Salaquet fue probablemente el primero de los internacionalistas del derecho humano. Esto no fue una decisión que tomara, sino fue una visión de Augusto Pinochet, que tuvo la gentil idea de expulsarlo del país. Y entonces José Salaquet entendió los derechos humanos desde la perspectiva estadounidense, europea, etcétera, y eso lo llevó a Amnistía Internacional, que era en aquella época el organismo más grande de derechos humanos, y a una serie de misiones en varias partes en las que yo no conozco más que oídas, ¿no? Desde Sudáfrica hasta, qué sé yo, pueblo de Medio Oriente, etcétera.
O sea que él ha tenido un gran, digamos, experiencia en derechos humanos. También estuvo en la famosa comisión RETIC, ¿no? Y una comisión para la paz o algo así que hizo el cardenal Silva Enríquez. Claro, ¿no? primero una vicaría de la solidaridad que era, yo sé que para ustedes es difícil de entender, la iglesia tan vinculada al Estado, pero además una iglesia media progresista, que es más raro todavía. Bueno, en Chile en los 80 y en los 70 la iglesia tuvo un importante rol de defensa de derechos humanos, y José Salaquet, siendo agnóstico, ateo, participó mucho de eso, ¿no? Luego estuvo en amnistía durante los 80 y cuando volvió a Chile creó esta comisión, que es como una comisión sábado, pero también con algunas diferencias, porque es una comisión muy rigurosa con la cantidad de desaparecidos. En Chile cada desaparecido tiene un nombre, los apellidos, el RUT, se sabe de quién murió. Eso es de las primeras cosas que me sorprendieron, perdón que te interrumpa, Patricio, pero me sorprendió cómo habla esta persona, José Salaquet, que yo no conocía, no tenía ni idea de quién era, pero obviamente el libro es un libro extenso y ahí se expone todo su pensamiento, su reflexión y sus análisis. Lo primero que me llamó la atención fue que lo que decís vos de que el trabajo que se hizo en esa comisión para tratar de hacer el nombre y apellido de cada uno de los desaparecidos. No, los desaparecidos en Chile son 2.756 y no se ha desmentido ninguno. Y eso es muy importante porque cuando uno ve las cifras de Argentina, que conozco más el caso que el uruguayo, y dice son entre 8.000 y 30.000, bueno, esa es una cifra muy gruesa, ¿no? Yo no me imagino a 22.000 personas que nadie ha alegado por ellas, que no se sabe dónde están, y eso genera un contramovimiento de gente negacionista, ¿verdad? Sí, sí. En el caso chileno, esta comisión estableció con tanta precisión los nombres y los apellidos, las causas de muerte, que es una verdad indiscutible, ¿no? Un país tiene que tener una cierta memoria común, si no, no tiene identidad, tiene esquizofrenia. En un momento él dice, ahora lo voy a pero no sé si lo voy a encontrar, él dice que lo importante no es, a ver, justo si está acá, no, lo importante no es saber la verdad o el tema de la verdad, lo que no de conocerla, sino que reconocerla, ¿no? Entonces pone un ejemplo que es tomado de Inglaterra, algo así, ¿no? O sea, en un tribunal, ¿no? Hay un juez que tiene una peluca y de repente se le cae la peluca y se la pone de nuevo y todos hacen como, bueno, my lord, siguen hablando. Entonces, ¿existió o no existió esa caída de peluca? Dice, si nadie la reconoce, no existió. Bueno, tiene que ver también con la dimensión simbólica del derecho, que vuelve al principio entre narrativa y justicia, porque cuando el juez declara marido o mujer, por ejemplo, el oficial del registro civil, no es que cambió algo en la realidad, son palabras sacramentales que a lo mejor en 500 años más le va a dar risa a la gente que las vea, ¿no? Es una pequeña ridiculez, pero esa pequeña gran ridiculez cambia la vida de la gente. Y en el derecho ocurre algo similar, porque cuando se establece judicialmente algo, pasa a ser parte de la biografía de un país, ¿no? Y son ciertos acuerdos tácitos que trasuntan en esta gran frase del nunca más, ¿no? Ahora, una de las cosas que se ve una y otra vez en José Salaquet, o por lo menos la vi yo, es que él prefiere ir más lento o prefiere ir no ser tan maximalista en la medida en que es mejor reconocer, que se establezca como reconocimiento de la verdad, por ejemplo esto de los 1800, los 2000, no sé qué, y no tratar de rehuir los maximalismos, dice, que ocurren en las causas de los derechos humanos, ¿no? Que son causas todas justas, ¿no? O sea que lo importante es que todo el mundo se establezca como verdad que eso ocurrió. Él se refiere a los derechos humanos con un título que es poco esperanzador para el auditor joven que tiene una visión más idealista de los derechos humanos. Él dice que los derechos humanos son un mínimo de esencia compartida. Es bien importante, es un mínimo de esencia compartida, porque un mínimo de esencia compartida tiene que ver con los homicidios, las lapidaciones, pero no tiene que ver con el uso del lenguaje políticamente correcto, ni tiene que ver con, por ejemplo, normas sobre libertad de expresión, tiene que ver con un mínimo de esencia. O con el tema o con el deseo de justicia, digamos que es lícito, pero de repente no se puede hacer justicia con todos, claro. Y entonces él lo que dice es preferible siempre hacer una mínimo justicia para que se establezca, ¿no? Para que se pueda continuar en el camino, ¿no? Y no quedarse engranados en discusiones eternas, ¿no? Por ejemplo, en Chile estamos discutiendo ahora la legalización del aborto bajo ciertas causales, o la despenalización. Quienes menos éxito han tenido en la discusión pública han quienes querido vincularlo como un derecho humano de la mujer.
Yo creo que es un derecho humano la mujer, pero esa es una exigencia demasiado grande para los derechos humanos, cuando se puede justificar de otras maneras, ¿no? Tiene que ver un poco con esa inflación de derechos humanos que ocurre en el último tiempo. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿no? Uno dice, bueno, a la salud, bien, a la educación, bien, pero a la vivienda, el Estado incurre en una falta de los derechos humanos si no tiene una vivienda para todos, o cumple con salud y educación y usted se buscará la vivienda como usted quiera. Esa discusión fina sobre el alcance de los derechos humanos, Salaquet, desde la vejez y desde haber visto mucho, dice, bueno, cuando hay mucha inflación, cuando extendemos mucho el cerco, se nos va a venir en contra porque se va a hacer un cerco más débil, ¿verdad? Él dice una y otra vez también es que la propia debilidad de las crisis de las ideologías han llevado a tomar los derechos humanos como algo que sustituya a esos grandes relatos ideológicos, ¿no? Exactamente, hay una primera generación de derechos humanos muy exitosa, ¿no? Que tiene que ver con las libertades civiles, con las reglas de la democracia. Una segunda también muy exitosa que tiene que ver también con derechos que hoy de igualdad ante la ley, de no privación de libertad arbitraria. Pero ya la tercera y la cuarta generación parecen más alardes políticos que desarrollo de derechos humanos. Cuestiones que yo estoy de acuerdo en la mayoría, ¿no? Pero cuando ya una constitución instaura en algunos países de acá cerca el derecho a la felicidad, por ejemplo, uno se pregunta que mejor los políticos se dedican a tapar los hoyos de las calles, ya, qué sé yo, a tener más luces en las calles, porque más encima andarse preocupando de la felicidad de uno, digamos. Parece más una broma que un... Él pone un ejemplo que digo para ver si nos entendemos en cuanto a la inflación de los derechos humanos. Pone un ejemplo que ocurrido en Suecia, dice, donde se iban muchos chilenos, argentinos y uruguayos, escapados, perseguidos, en fin, y los suecos como, bueno, socialdemócratas, una cuestión de proyecto de país, los asumieron, los acogieron, pero en un momento empezó a haber un goteo y empezó a ir gente que no era exactamente perseguida política o súper perseguida política, ¿no? Entonces empezó a haber una inflación. Yo también tengo derecho, yo también tengo derecho, yo también tengo derecho. Entonces, ¿qué pasó? Que en un momento el Estado sueco tuvo que frenar y se puso mucho más restrictivo. Claro, y salieron perjudicados las verdaderas víctimas, ¿verdad? También hay una cuestión muy humana que tiene que ver con, y que es muy contemporánea y que uno puede buscarla en Javier Cerca. Discutíamos sobre eso en algún bar en Chile hace unos meses. La posición de víctima renta mucho más, ¿no? La sociedad premia mucho más a la víctima, entonces hay un deseo natural de ser víctima y cita Salaquet un experimento muy interesante en Estados Unidos hace algunos años. Un bus en la mitad de la carretera lo chocan a 20 kilómetros por hora, no pasa nada, digamos. Hay 10 personas arriba del bus, se deja un tiempo el bus vacío, vuelve la televisión y hay 35 personas arriba del bus, ¿no? O sea, hay 20 que se quisieron subir al bus para ser víctimas de algo. Sí, para ser víctimas de algo, para poder sufrir. La glorificación del rol de víctima es una cuestión relativamente moderna que genera estropicios como ese, ¿no? Bueno, Javier Cerca dice como que es del 2000 para acá, más o menos. Él plantea que tiene que ver con la memoria histórica. Pero por ejemplo, hay un texto que se llama El Expediente, que es un británico que estuvo muchos años en Alemania Oriental y narra cuando se abren los expedientes en Alemania Oriental. Muchos que decían ser víctimas y perseguidos no habían sido perseguidos por nadie. Y ante la tremenda vergüenza de tener que reconocer tantos años después que nunca habían sido perseguidos por la Stasi, dicen, bueno, es que yo era tan peligroso que mi expediente estaba en otra oficina. Una cuestión que se acentúa a partir de los 2000, pero que es rastreable en varias partes. Bueno, pero se acentúa a partir del 2000 y lo que una y otra vez va a Salaquet es que hay que tratar de ir al mínimo de los derechos humanos increíblemente y no al máximo. ¿Por qué? Porque es así como avanza toda la sociedad, digamos, ¿no? Él dice en un momento, lo que ahora encontré, aquello de que una cosa es el reconocimiento de la verdad por sobre qué es la verdad, no estar discutiendo qué es la verdad. La verdad se sabe por los periodistas, por los habitantes de un país, por los historiadores, por los artistas, pero que se reconozca la verdad es distinto. Y él argumentaba a favor de la Comisión de la Verdad, no de una comisión orwelliana que fije la verdad, sino una que establezca oficialmente los hechos para reconocer que existieron. Es la base para poder... Y hay hemos hablado del lenguaje todo este rato, hay también una vinculación con el lenguaje, porque Salaquet era muy serio, muy magro, si tú quieres, en las descripciones de los abusos a los derechos humanos, y eso tenía una razón de ser. Eso le era muy criticado porque decían que no defendía con suficiente ardor la causa de los derechos humanos, pero él decía, si yo digo 2 personas recibieron 7 balazos,
por agentes de la dictadura, dice, bueno, el espanto se lo llevará el lector, pero si yo pongo dos jóvenes idealistas fueron abusados por esbirros de Pinochet, bueno, yo estoy poniéndole mi cosecha y eso deslegitima los hechos. Entonces hay una pelea también por los hechos en su sobriedad, ¿no? Bueno, a la vuelta vamos a hablar también de la comisión Rettig, esa comisión que hubo, digamos, como tipo de nunca más, donde creo que eran 6 o 7, digamos, la mitad eran pinochetistas, las otras mitad eran... Bueno, en el 88 Pinochet sacó un 43% en Chile, o sea, no es que se fue con un 5%, así que no... No, entonces, pero lo que es gracioso es la experiencia que cuenta Salaquet de trabajar con estos pinochetistas y cómo fueron evolucionando en esa comisión. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Patricio Hidalgo sobre el libro Idealistas sin ilusiones, conversaciones con José Salaquet. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar conversando con Patricio Hidalgo. Él es escritor, es periodista, es abogado, es coautor de un libro que se va a presentar recién en abril allá en Santiago de Chile. Él es chileno, me olvidé decir. Idealistas sin ilusiones, conversaciones con José Salaquet es el libro del que estamos hablando. José Salaquet dice en un momento algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice que cuando él integró la comisión Rettig, ¿no?, que estaba integrada por pinochetistas y antipinochetistas, ¿no? Él dice que, primera cosa, que en todos sus años de trabajo en las comisiones hay que saber que si trabajan 3 personas en las comisiones es la gloria, y si trabajan 2, lo normal es que 2, el resto va, se dice, ni lee ni trabaja, lee las cosas al final, opina un poco, y que eso es una ley de la humanidad, ¿no? O sea que no se puede pelear ni enojarse, ya sabe. Entonces que él es de los que trabaja y sabe que va a haber 7 que son 7 pelucones, ¿no?, que van a estar ahí, ¿no? Le sorprendió que en esa comisión hubo más que trabajaron, creo que hubo 4, una cosa así, ¿no? Bueno, una comisión que tenía por objeto establecer las reales víctimas de la dictadura Pinochet y los desaparecidos. ¿En qué año fue eso, perdón? El año 91. Después de el primer año de democracia. Sí, Patricio Erwin, que era un presidente demócrata cristiano de centro estricto, fue particularmente audaz para aceptar esta idea. Y es una comisión que es un libro que se le entregó a cada familia, a cada víctima. Hay casas en Chile que el único libro es ese, y que aparece Salvador Allende, y aparecen también los 60 o 70 carabineros o 100 y tantos militares que también, junto con las otras víctimas, y aparece, como digo, la causa de muerte. En el caso de Víctor Jara, por ejemplo, aparece la cantidad de balazos que tuvo y por dónde entraron los balazos. Es un trabajo particularmente minucioso, y que era conformado por 4 de derecha y 4 de izquierda, que es una metástasis en Chile de que cada organismo, hasta para elegir el color de la pieza del Congreso, hay 4 de derecha, 4 de izquierda, terminan eligiendo un celeste, bueno. Aquí también eran 4, pero se daba la paradoja que los 4 de derecha, que no estaban vinculados a los derechos humanos, estaban muy sorprendidos por la brutalidad de los casos, y eran mucho más, tenían mucha más bonomía, eran mucho más... Él cuenta una cosa importantísima, que creo que es otra ley. Digo, por un lado dice que en las comisiones nadie trabaja, trabajan 2 o 3, pero otra ley es que cuando aunque haya 2 personas que piensen muy distinto, se trabaja y se investiga y se empieza a bajar a lo que es el infierno del horror. Dice que los pinochetistas empezaron como a quedar impresionados, impactados, y entonces ahí Salaquet los tenía que frenar. Salaquet frenar a los pinochetistas porque apareció una mujer que decía, bueno, mi marido fue secuestrado, desaparecido y no sé qué, no sé cuánto, y ellos decían, sí, pobre, no sé qué, y Salaquet le decía, no, hay que tener otro testimonio y hay que saber, porque capaz que ese hombre se puede haber ido por una cuestión de amorío, digamos, ¿no? O sea, se ponía en ese plan, pero porque para frenarlo, porque en la medida es preferible que se vaya más lento, pero más sólido para establecer la verdad. No sé, se da la paradoja de que si un caso no fue reconocido por la comisión y se agrega después, como se hizo, no pasa gran cosa, pero si un caso es deslegitimado y aparece vivo en Australia, claro, el supuesto desaparecido, la gente de derecha dice, eran todos de mentira, ¿no? Claro. Entonces ese era el rigor que él quería tener, y también ciertas víctimas que son secundarias, un tipo que iba manejando en el toque de queda, que el carabinero lo para de malas maneras y que le da un infarto, por ejemplo. Está bien, es una pena muy grande su muerte, pero no una víctima de la dictadura. No es una víctima de la dictadura. El tipo que fue torturado, que sobrevivió, que después fue alcohólico y a los 5 años murió,
es una persona que su vida estuvo truncada por la dictadura, pero no es una víctima de la dictadura. Ese tipo de matices también son muy importantes en esto, ¿no? También él menciona, digamos, en un trabajo como muy minucioso, porque lo fundamental siempre está pensando que eso es establecer un piso mínimo de verdad para reconocer esa verdad, para poder continuar, para poder construir, ¿no? Claro, él habla de más de comisión de verdad, dice que es importante la verdad, pero también otras cosas, la reparación, por ejemplo, el reconocimiento institucional y las medidas para evitar de que suceda en el futuro. Y para estas tres cosas, para medidas para evitar que suceda en el futuro, para la reparación y para el reconocimiento institucional, se requiere una verdad. Sin esa verdad es muy difícil, porque si vamos a seguir discutiendo si son 8.000 o 30.000, ¿qué medida de reparación hacemos? ¿A los 8.000 o los 30.000? ¿Reconocemos por 8, por 30? Ese mínimo de verdad es una tarea poco sensual, si tú quieres, poco heroica, pero ese fue el sentido que se inspiró, ¿no? Y eso permite que después tengamos un gobierno de derecha, pero que ese gobernante de derecha no diga es mentira, esto de los derechos humanos, qué sé yo, como ocurre en otras partes, terriblemente, ¿no? Como que eso quedó saldado, digamos, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Alguien puede decir que en Chile no hubo detenidos desaparecidos, como también es libre de decir que la Tierra es cuadrada o que tiene esa idea, ¿no? Solamente que su verdad es irrelevante en el contexto de la discusión pública. Uno tiene la impresión de que no ocurre en otras partes y hay otras partes en que se dan efectos contrarios, ¿no? En lugares en que, por ejemplo, se prohíbe negar el holocausto, ¿verdad? Sí. Está bien, uno debería decir que negar el holocausto es una tontera o es una torpeza y que el peso de la verdad es tan fuerte que no es necesario tener esa ley, ¿verdad? Pero él habla de la libertad de expresión una y otra vez también, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención en un momento, es que dice que el avance real de los derechos humanos es mucho más lento de lo que uno piensa, y pone el ejemplo, porque aparte, digamos, no es casualidad cuando los derechos humanos están frenados, es porque hay mucha gente que está en contra y porque realmente hay gente que cree lo contrario, y pone el ejemplo de las discusiones de los abolicionistas de la esclavitud, ¿no? Y los defensores de la esclavitud, dice, ¿no? Ahora no hay nadie, o sea, ahora es una cuestión saldada para la humanidad, digamos, por lo menos a nivel ético y constitucional y legal, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVIII, XIX se seguía esa discusión. A la vuelta de la esquina, y así con otros derechos también, en el caso de los derechos de la mujer, de las peleas del feminismo, en que hay cuestiones que parecen inaceptables. En Chile las mujeres votaron a partir de 1950. Yo sé que para usted es una rareza, pero el 52. En fin, los derechos humanos triunfan cuando dejan de ser materia de discusión y pasan a ser hay un cierto consenso. Y en eso está el punto de vista de un profesor, de un académico, de un investigador y de un hombre de acción de derechos humanos que está más cerca de la muerte, y que mira estas cosas con la distancia que tienen quien ya vivió la vida, entonces no tiene el apasionamiento o la intransigencia de quienes están empezando, sino mira esto con la distancia de decir, bueno, construyamos las escaleras de a uno. Él hace una metáfora muy sencilla, dice, están los que dicen no se puede cruzar el río, y están los que dicen, bueno, vamos a cruzar el río de todas maneras aunque no haya puente. Y él dice, bueno, yo prefiero ir poniendo piedras de a una para ir avanzando hasta poder cruzarlo. También dice en otro momento de que le pregunta por la Constitución, la reforma de la Constitución, y dice, nadie diseña un puente o la ingeniería de un puente por votación. Claro, es durísimo, es durísimo, pero verdad. como diciendo que digo, la gente puede decidir, pero para hacer la ingeniería del puente nadie hace, o para que te opere un neurocirujano, no, vos no vas a dejarlo que te opere porque está en una cuota de inclusión, de claro. Inclusión racial, por ejemplo, ¿no? Porque digo, cuando te Exactamente. tienen que operar la cabeza, vas a querer que sea el que estudió más, ¿no? Claro, él nos invitaba, porque también es muy provocador en su pensamiento, nos invitaba a imaginarnos un mundo con cuotas de inclusión. Tú te vas subiendo un avión de 15 horas de vuelo y sabes que el piloto, una persona que está ahí por ley de inclusión, que sacó un cuarto del puntaje que sacaron los otros pilotos, te subirías al avión y uno se ve obligado a decir que al menos lo pensaría, ¿no? Claro. Y en el caso de las constituciones, claro, distinguir entre los fines y los medios. De los fines podemos discutir todo, de los medios me da la impresión de que no, digamos, aunque parezca duro. Sí, él por lo menos dice que tiene que ser algo, digamos, tratado y después puesto a difusión entre la gente, pero tiene que ser tratado entre gente, digamos, especializada en ese sentido. También dice, Salaquet me da la impresión a mí, como decís vos, de un veterano que no se cuida mucho del escándalo, ¿no? Él dice cosas que parece que son políticamente incorrectas, o no sé si sería esa la palabra, pero por ejemplo a mí me llamó la atención esto,
Él participó en el gobierno de Salvador Allende, él era joven, él era un hombre de una segunda línea, digamos, no era de primera línea, un político, e incluso dice fue puesto por su partido, en fin, y él dice lo siguiente, y que lo quiero contar acá a la audiencia, lo cuento rápido. Salvador Allende en un fundo, parece que había problemas con gente que quería, ¿no?, expropiarlo y otros no, entonces planteó que tenía que venir el Ministerio de Economía o de Hacienda, ¿no? Uh-huh. Hicieron toda una reunión y resulta que el ministro, pasaron 15 minutos, no vino, pasaron 30 minutos, no vino, entonces Salvador Allende dijo, bueno, compañero no viene, se levanta la reunión. Y Salaquet dice, yo cuando vi eso, Salvador Allende era muy bueno, dice, yo cuando vi eso, ¿cómo puede ser que si cita al ministro, el presidente no está? El otro día tiene que pedir la renuncia, dice. Entonces dice una frase terrible, dice, era un gran parlamentario, pero era muy mal en la gestión. Sí, yo he escuchado historias en este último viaje a Montevideo de políticos que son muy admirables moralmente, pero no son tan buenos administradores, ¿verdad? Uh-huh. Es una situación que ocurre más comúnmente de lo que uno quisiera, y con la misma admiración y con la misma pasión que uno puede defender a Allende en su testimonio vital, uh-huh, en el hecho de quitarse la vida, aunque también Salaquet le da un matiz a eso, uno tiene que reconocer las circunstancias de administración del país que hacía muy difícil seguir el gobierno, ¿no? Desde una coalición de partidos en que había 12 o 15, uh-huh, y a cada uno le correspondía un pequeño cargo y esa persona respondía al partido y no al presidente, hasta una inflación de más del 1000%, en fin, ese tipo de cosas que son menos atractivas de hablar, porque Allende se le ha formado una polera, uh-huh, en muchos sentidos. Incluso ustedes le preguntan si cayó Allende por el boicot o por la mala gestión, digamos, económica, social. Y él dice que mitad y mitad, llega a decir, ¿no? Porque aparte, más allá de estos problemas de gestión, él decía que la integración del gobierno estaba cuotificada por gente que respondía más al partido que al presidente. Y hace una crítica muy importante y muy virulenta, muy poco medida, como tú dices, a cierta izquierda vinculada a la clase alta muchas veces, que era mucho más virulenta que la otra izquierda, que utilizaba un lenguaje de agudizar las contradicciones, de la lucha armada, de la batalla final, de no sé qué más, y que llegado el momento del golpe se acordaron de una beca que podían ganarse en alguna universidad europea, y no fueron a ninguna lucha, no hicieron absolutamente nada, y volvieron después del 90, aquí no ha pasado nada, ¿no? Ese es quizás también lo menos estético de lo que cuenta esa epopeya, ¿no? Muchos partidos que eran formalmente muy de izquierda y revolucionarios, pero que llegado el momento no lo fueron, ¿no? Uh-huh. Bueno, amigos, después de la pausa seguimos conversando con Patricio Hidalgo. Hay un detalle que se habló también en este libro, vamos a hablar ahora a la vuelta, de Uruguay, ¿no? Porque el proceso uruguayo del pacto clubnaval, en fin, la salida democrática, la transición, los problemas que tenemos graves aquí con respecto a los derechos humanos, por lo menos en el combate contra la impunidad, en el sentido de no encontrar restos de desaparecidos, en fin, hay una serie de elementos que ustedes se lo preguntaron, estuvieron hablando ahí con Salaquet, así que nada, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Patricio Hidalgo hay muchos temas en torno a este libro sobre José Salaquet, conversaciones con José Salaquet, se llama el libro, ¿cómo se llama el libro? Un idealista sin ilusiones. Y hay una frase que yo te la quería leer, porque la puse en la gacetilla de La Máquina de Pensar, y creo que es un nudo importante en el libro. Salaquet dice, en general, yo creo que el relativismo cultural y el respeto a las culturas, ¿no? Se refiere a las culturas aborígenes de distintos países, es un pretexto para desconocer los derechos humanos. O sea que el relativismo cultural y el respeto a todas las culturas es un derecho que es algo particular, es un pretexto para desconocer los derechos humanos que son generales. ¿Vos qué pensás? Tiene que ver con lo que conversábamos en el primer bloque sobre la extensión de los derechos humanos, ¿verdad? Si yo digo el derecho humano a la libertad de expresión y voy a luchar porque hayan revistas Playboy en Arabia Saudita, claro, esa extensión de los derechos humanos paradojalmente les juegan contra los derechos humanos. Uh-huh. Pero si tú me vas a decir, bueno, a los tipos que roban les van a cortar las manos, yo tengo que ser capaz de oponerme a eso fuertemente, no solamente con una declaración pública, de oponerme armadamente si es necesario.
y no escudarme en ese relativismo cultural de decir, bueno, es que es su cultura, porque además nosotros en el debate público, por lo menos en Chile, tenemos una facilidad para condenar a cualquier persona que salga un poquito del canon, ¿no? Alguien que diga alguna barbaridad, aunque sea en un grupo de WhatsApp, pero si es un documental de National Geographic, de una cultura escondida no sé dónde, y ahí resulta que las mujeres son golpeadas, bueno, hasta lo encontramos tierno, ¿no? Sí, aquí nos pasó, digamos, que las familias sirias que estaban, se descubrió, hubo un caso por lo menos de golpes y de cierto abuso, y ahí uno descubre que en Alemania, si van los sirios, van a barrios que son enteros, entonces ahí, digamos, se mantiene el relativismo cultural, y entonces los sirios, nada, en general, no voy a generalizar, pero bueno, maltratan a sus mujeres o caminan 3 metros por atrás, en fin. Claro, entonces, lo que comentábamos, si Trump salió elegido de Estados Unidos con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, y nadie va a invadir Estados Unidos porque está faltando la democracia, aunque tengamos ganas, ¿no? Sin embargo, porque hay reglas que son más antiguas y no es un derecho humano, no es geométrico, pero si en un país están lapidando mujeres o están enterrándolas vivas o empalando, qué sé yo, bueno, en ese caso no, tu cultura está bien, pero no va a ser aceptado. Esa cuestión, por eso que es un mínimo de decencia compartida, y esa es la contratapa de que sea una visión restringida a los derechos humanos. Como es restringida, es universal, ¿no? Él dice que los derechos humanos tienen que llegar a ser, por eso es una cosa mínima, hacer algo que sea de común acuerdo de todos, y pone el ejemplo de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? O sea, que se llegó a un común acuerdo a nivel, Ahora, yo dije en el bloque anterior que íbamos a hablar de Uruguay, del caso uruguayo. Ustedes hablan varias veces de el tema de Uruguay, lo que se hizo, él, por ejemplo, en un momento dice una frase, siempre se necesita saber la verdad, no sobre el por qué se hizo, sino sobre el qué, ¿no? O sea, qué fue lo que pasó, ¿no? Una especie de verdad factual, ¿verdad? Que es fundamental, porque el perdón tiene varias fases, pero también el reconocimiento de tu dolor es legítimo. Cuando a una madre de Mayo, por ejemplo, se le dice, bueno, es que es mentira, tu dolor no es legítimo, tu hijo no sé qué cosa, el dolor se acrecienta y no hay posibilidad de hacer un duelo. El primer paso para un duelo es decir, tu dolor es legítimo, lo que tú estás sufriendo a cualquiera le produciría dolor, y nos arrepentimos de aquello, en fin, y de ahí van otras medidas de reparación. Pero el inicio de la ceremonia del perdón y de la reconciliación parte por cierta verdad. Él dice, en un momento le preguntan en Uruguay, ustedes le preguntan, en Uruguay también hubo ley de amnistía, ¿no? De impunidad, y él dice, por supuesto, hubo una negociación con el régimen, concretamente en el Club Naval, trataron de derogar, plebiscitando esa ley 2 veces, y se perdió las 2 veces. Después organizaciones de derechos humanos llevaron el caso. Estoy leyendo lo que dice a la Corte Interamericana, que falló contra Uruguay, y Uruguay dijo, ustedes no pueden fallar contra el sentir popular. Es un debate interesante. Yo creo que hay una limitación a la soberanía, y está limitada por los derechos humanos. No hay una voluntad popular que pueda superar eso. Es un mandato de la humanidad. No se puede aprobar en un plebiscito por mayoría una ley que permita torturar, por ejemplo. Es así, ¿no? Ahora vemos que Donald Trump no tiene tantos problemas estéticos ni éticos con la tortura, pero es cierto que la voluntad popular, aunque parezca contraintuitivo decirlo, tiene un límite, y sobre todo porque la amnistía puede tener diferentes fases. Por ejemplo, uno puede tener clemencia una vez que uno ha investigado y ha condenado, para no meter preso a alguien de 90 años o para establecer medidas de privación en la casa, pero no investigar. Si lo que votó el Uruguay fue no investigar, eso es lo que uno dice, bueno, no se puede votar, no puede negarse, porque por el 50+1 se pueden votar muchas cosas. No, incluso en un momento de los archivos se planteó, hubo un político que lo dijo públicamente, de que con esos archivos de la dictadura se puede hacer cualquier cosa, incluso quemarlos, y me acuerdo que Gerardo Caetano, lo entrevisté, dijo, hay derechos humanos que son intergeneracionales, o sea, hay una generación uruguaya que todavía no nació, pero que tiene derecho a esos archivos. O sea, además, claro, no se puede quemar, por más que lo decidiéramos, el 50+1. Él dice, además, para complementarte eso, los documentos hablan según las preguntas que tú les hagas. Entonces, un documento el año 70 es distinto que un documento el año 2014, cuando puedes someterlo a pruebas químicas para ver quién lo tocó, cuando puedes verificar de otra forma las cosas que allí dice. Entonces, un documento no se acota en la primera lectura. Ese es un argumento muy fuerte para evitar esas quemas o esos olvidos. O sea que en ese sentido la soberanía o la voluntad popular está limitada. Él dice, imaginen, por ejemplo, una Alemania de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en que la mitad de la gente crea que hubo genocidio y la otra mitad crea que no.
sería muy difícil. Pero usted no necesita saber la verdad, no sobre el por qué, sino sobre el qué. Esa verdad factual, histórica. ¿Hubo cámaras, hubo genocidio de gas, genocidio, torturas? ¿Sí o no? Eso es lo que hay que responder. Después están las reparaciones, ¿no? Claro, ese trabajo es el que se ha intentado en varias partes. Hay una comisión de verdad que entregó su trabajo en Brasil hace poco, el año 2014 entiendo, está pendiente en varias partes y entiendo que también acá se ha hecho trabajo por desenterrar cuerpos con más intensidad que hace 5 o 10 años. Y por eso, porque las generaciones a veces tienen preguntas que el anterior no se atrevió a hacer porque tenía miedo o porque estaba traumada por algo, y las generaciones siguientes sí tienen la capacidad o la valentía para hacerlo, ¿verdad? Pero te pregunto, en Chile, porque no conozco el caso, ¿cómo se encontraron los restos? Porque yo sé que hubo gente que habló, gente que dijo información, me acuerdo de un famoso caso que creo que me lo contaste vos, de un camarero, en fin, de un mozo de bar que escuchaba cosas, en fin, que dijo alguna. En cambio, aquí en Uruguay hay un problema que es, no ha hablado casi nadie, digamos, ¿no? Entre otras cosas, yo sostengo porque los que hablan inmediatamente son juzgados y se les cae todo el peso de la ley. Claro. Entonces, si estás pidiendo, por favor, que hablen, que haya información, y al primero que asome le caes con todo el peso de la ley, obviamente va a producirse lo que se produce acá, ¿no? Pasan 15 años y no nadie dice nada. Yo te puedo decir responsablemente que la mayoría de los casos de derechos humanos descubiertos en Chile se empezaron a descubrir porque alguien habló. Porque pactos de silencio fueron rotos, y los que no se han descubierto porque nadie ha hablado. Ahora, no solo ocurre con los casos de derechos humanos. En Chile se han destapado ahora muchos casos de colusión de empresas, en que se ponían de acuerdo las empresas del papel tisu, que se ponían de acuerdo las empresas de los pollos por los precios, y eso se sabe cuando alguien cuenta, cuando alguien se va de tarro, digamos. No ocurre por una investigación de la nada. Entonces, por un lado eso, y por otro lado la discusión de si vamos a establecer medidas favorables para aquellos que quieran decir la verdad, que es una discusión muy difícil. Lo que sí uno puede distinguir entre responsabilidades penales de los más altos, digamos, de los que manejaban el régimen, del tipo de 20 años que lleva un año en el ejército, que lo llevan a hacer una orden. Uno parece ver, distinguir niveles distintos de responsabilidad. Entonces suele ocurrir que son los más bajos, de los más bajo rango, quienes cuentan lo que sucedió, que es el caso de este mocito, ¿verdad? Claro, pero aquí en Uruguay, no sé si no se ha dado, pero uno puede decir, hay choferes, ¿no? O sea, hay gente que manejó un camión, camilleros, gente que no, enfermeras, en fin, hay una serie de cosas, y sin embargo, hasta ahora no ha ocurrido. Pero no se aplicó nunca eso, digamos, que a favor de la información, no se aplicó nunca. Se intentó aplicar alguna vez y no prosperó porque la izquierda, oyendo las voces de los familiares sentían que era una tradición aplicar eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nadie va a confesar, salvo casos muy especiales, espontáneamente, y como tú dices, mucha gente sabe. En Chile hubo una época en que todos los cuerpos que estaban enterrados los desenterraron y los tiraron al mar, o los enterraron a otra parte, un poco por miedo a la ley de amnistía, otro poco porque los pillaran, etcétera. ¿Cuánta gente tuvo que haber participado de eso? Como tú dices, camionetas, avionetas, gente que movía la pala. Había decenas de centros de detención que cada uno tendría un portero, que cada uno alguien servía café, que había vecinos que veían las camionetas entrar y salir. Había 6.000 personas en el Estadio Nacional, uno supone había a lo mejor 600, a lo menos cuidando. En realidad la información estaba mucho más presente, y van pasando los años y se va muriendo la gente y se va perdiendo esa verdad. Entonces es una pelea contra el tiempo, es la pelea quizás más urgente. Una vez que muera esa generación va a ser muy difícil saber. Claro, por ejemplo, aquí se murió hace poco el dictador Goyo Álvarez, y bueno, hubo mucha gente que, digamos, en fin, digamos, lo festejó o lo que fuere, y nadie vio el lado negativo, es que se están muriendo y que se está terminando esas fuentes. Para terminar, él en un momento dice: Uruguay es un país centrípeto, el uruguayo no sabe vivir afuera de Uruguay y el chileno tampoco. En otro lado, hablando de... Es curioso, porque viven mucho fuera de Uruguay, pero siguen viviendo como uruguayos, entonces no, en realidad nunca salen del todo, ¿no? La experiencia que uno tiene con las comunidades uruguayas en el resto del mundo, que están muy apegadas. En Chile hay una parrilla que es la uruguaya. Es cierto. Y una última frase, porque digo, este libro también tiene muchas ideas que a mí me llamó la atención, y nos queda un minuto nada más para comentarla. Él dice que idealmente los derechos humanos, mínimo, básico, esta cosa fundamental para hacer un piso, idealmente digamos, tiene una ideología que sería la socialdemocracia, ¿no? Sería
y dice esa frase. Es muy incómodo porque nadie se siente muy representado por aquello, pero lógicamente es medio indiscutible. O sea, una sociedad que tiene un pleno derecho o respeto por los derechos humanos se parece bastante a un ideal de sociedad socialdemócrata, esa es la verdad, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien, Patricio Hidalgo, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, un placer, espero que, bueno, no sé si desearte suerte con Unión Española frente a Cerro, pero bueno, que gane el mejor, ¿no? Con eso quedamos bien, con ir ¿no? a Trócoli y volver indemne ya me doy por pagadísimo, ¿no? Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a llamar a Piriápolis para hablar con la poeta, pintora, escultora Lara Campiglia sobre su poemario Los trastos sin pulir, y también vamos a oír la ponencia, una de las últimas ponencias que nos quedan para pasar, de Mirna Linale de Rosas, la profesora Mirna Linale de allá de Fraiventos, que habló en el encuentro Borges, una geografía imaginaria, y que tituló su ponencia Borges y Fraiventos. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.